que hoy salen a relucir varios temas que se deben de trabajar de fondo. Obviamente la responsabilidad de los muertos en las vías, de los accidentes en las vías, de las personas que resultan de alguna manera heridas en las vías, que son muy lamentables, requiere un análisis mucho más global. No es simplemente el tener una ordenanza en el sentido de prevenir, o no es simplemente tener una gerencia en el departamento de Antioquia, o no es simplemente tener unos organismos en los diferentes municipios que tienen cierta autonomía. Yo creo que aquí están jugando unos factores culturales que están pasando, culturales y sociales, que están pasando por encima de la responsabilidad que debe tener la movilidad. Y cuando hablamos de movilidad no hablamos solo de motos, cuando hablamos de movilidad no hablamos solo de transporte en los carros, cuando hablamos de movilidad hablamos de esa pirámide que debe de garantizarle la movilidad al peatón y demás formas de movilidad que hoy existen en el territorio. Obviamente el tema de las bicicletas y demás que se están volviendo en medios alternativos para esa movilidad como tal. Entonces yo quedo, después de escuchar muchos elementos, digamos mucho más inquieto, y yo creo que aquí hay que ir mucho más allá. Si hay una política, si hay una ordenanza, si hay una voluntad departamental, ¿qué es lo que está pasando que estamos subiendo los índices de accidentalidad o la cantidad de personas que desafortunadamente están falleciendo a causa de este tipo de incidentes? Vuelvo y lo repito, ahí hay factores que tenemos que ir mucho más allá en su entendimiento. Hoy, por ejemplo, en las comunidades más alejadas, el nuevo transporte ya no es la mula, ya no es el caballo, ya es la moto, en unas condiciones que uno dice que las motos se convirtieron en buses, porque me ha tocado observar hasta 5 personas montadas en una moto sin ningún tipo de digamos, limitación o sistema de protección. Y eso no es un tema exclusivo de que reprendamos, como lo decían en parte del debate, sino que es un tema cultural y social donde tenemos que llegar al entendimiento de que realmente lo que se pierde en un accidente no es solo que se pierda la vida. Los que nos hemos accidentado en moto sabemos todo el tiempo que perdemos en cirugías, todo el tiempo que perdemos en recuperación, terapias. Cuantifiquen eso. Yo tuve una experiencia a los 20 años y recuerdo que el SOAT se me acabó para todas las intervenciones que me hicieron. Y bueno, afortunadamente uno tenía otro tipo de coberturas que le permitían salir adelante en eso. Y el que se le acaba el SOAT y no tiene otra forma del que lo intervengan, ¿qué más está perdiendo? Yo creo que parte de lo que se hablaba y se estipulaba dentro de muchos de los elementos que aquí presentaban es precisamente eso, no es simplemente la pérdida en el momento del accidente, sino lo que viene posterior en los temas de recuperación, familia y demás que se pueden estar perdiendo. A mí sí me interesaría que en esa ampliación de este debate, doctor Carlos, y me gustaría que lo ampliáramos más allá, precisamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y que pudiéramos tener, por ejemplo, aquí datos del SOAT, de qué está pasando con el SOAT y demás, porque estoy convencido que ahí nos vamos a llevar otras sorpresas adicionales en todo este proceso. Y cómo vamos a poder ayudar. Vean, hoy es desesperante y no es culpa de aquel que tiene un medio más económico para transportarse. No le estoy echando la culpa a aquellos que andan en motos, mucho ojo con la claridad que estoy haciendo, pero hoy es desesperante manejar en la ciudad en horas pico. Intenta uno de manera prudente pasarse de carril en la regional
y con toda la cantidad de motos que le pasan a uno al lado, uno es tratando hoy uno no maneja para prevenir, sino para evitar que el otro de alguna manera se le meta a uno en la vía y demás. Yo creo que hoy los que conducimos por las carreteras de Antioquia, no solo en el Valle de la Aburrá, nos encontramos todos los días con mayores y mayores y mayores cantidades de imprudencia. Yo creo que aquí hay que hacer campañas más agresivas, mucho más agresivas. Me parece que cuando las estrellas estaban pintadas en la vía, obviamente esa campaña terminó generando un desgaste a lo último porque ya se volvía parte del paisaje, pero fue una de las campañas que me pareció más interesante. La gente como que tomaba un poco de conciencia cuando había una estrella pintada en la vía, como que uno llegaba a una estrella de esas y decía, uy, aquí murió alguien. Más bien generemos como esos espacios para que tomemos conciencia frente al otro, porque lo que está en riesgo es el bien superior que es la vida. Entonces, presidente, no, mi intervención finaliza pidiéndole, y lo vamos a hacer de manera escrita, que lo hagamos más amplio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de pronto hasta que tengamos otros entes nacionales, y que desde aquí se empiece con nuestra responsabilidad que tenemos como corporados, también de incentivar espacios donde de alguna manera entre todos ayudemos a construir elementos culturales y sociales diferentes en este proceso, porque hoy esos elementos culturales y sociales están desbordando las capacidades de cualquiera que esté trabajando en la prevención precisamente de este tipo de hechos lamentables. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra.